Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenido, doctor Santiago Jiménez, al Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica. Es un gusto tenerle aquí con nosotros, todo un honor. Esperemos que el tiempo sea de mucho provecho y que las personas participantes de la ponencia también aprovechen mucho. Bienvenido, doctor. Listo, no, muchísimas gracias por la invitación. Ahí me escuchan bien. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Me presento. Yo soy Santiago Jiménez Londoño. Soy de Medellín, Colombia. Mi título de pregrado es economista de la Universidad de AFIT. Tengo una maestría en Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Pontificia Bolivariana y tengo un doctorado en filosofía de la misma universidad. Actualmente me desempeño como líder de departamento de fundamentación básica de la institución universitaria Pascual Bravo. Y en estos temas de investigación que he tenido en mi tesis de maestría y del doctorado, siempre me he hecho la pregunta por inteligencia artificial en diferentes contextos. En la maestría en matemática, lo que intenté realizar fue cómo los modelos econométricos clásicos competían con los modelos nuevos de inteligencia artificial, que tanto una red neuronal podría competir en capacidad de predicción con un modelo econométrico clásico y qué tan acertado es que usemos modelos muy complejos para tareas tan sencillas. Porque digamos que hay un boom que va mitificando lo que es la red neuronal, lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, y todo el mundo se suma a una moda ignorando que hay fundamentos matemáticos y fundamentos estadísticos clásicos, o digamos que con una hoja de cálculo podríamos implementar para tomar mejores decisiones. A partir de eso me surgió la idea y me surgió digamos, la chispa, la pregunta de, hay una unidad mínima de la inteligencia artificial que es un algoritmo. Los algoritmos, digamos que están presentes en todo lado, los marketeros hablan mucho del algoritmo de Facebook, que el algoritmo de TikTok, que el algoritmo de segmentación, pero nunca nos detenemos a preguntarnos qué es algoritmo, y algoritmo desde su etimología árabe nos dice que es una forma de solucionar algo. La palabra algoritmo surge en la escuela de Bagdad, que es una escuela, la Casa de la Sabiduría, perdón, en la escuela de Bagdad, que era en su momento como el epítome de las matemáticas en el mundo. Son 700 años después de Cristo. Y toda esa escuela de Bagdad, toda esa herencia que tenemos de los números arábicos, son la consecuencia del libro, creo que es el cuarto o quinto libro más reproducido en la historia de la humanidad, que son los elementos de Euclides. Entonces, esa historia ya viene desde hace mucho tiempo y es como un ser humano, como la inteligencia colectiva comienza a desarrollar protocolos matemáticos, que son una formalización del lenguaje, al menos como lo entiendo yo, para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando constantemente estamos hablando de algoritmos de inteligencia artificial, ignoramos que estamos hablando es de modelos matemáticos a reducción mínima que procesan datos, que les queremos atribuir categorías humanas, que les queremos atribuir categorías muy potentes cuando realmente no las tienen. Entonces, con este boom tan, creo que no solamente en Colombia ni en Estados Unidos, sino que ustedes también en Costa Rica y de otros países de Latinoamérica, ChatGPT rompió como todos los esquemas de la formalización de las redes neuronales de la inteligencia artificial, surgieron detractores y tecno-optimistas. Me gusta mucho mostrar esta foto de 1988 de profesores de matemática protestando en contra del uso de la calculadora, porque eso nos iba a entorpecer, nada diferente a lo que sucede hoy con tanto con tecnooptimistas como con tanto con críticos de la inteligencia artificial. Hay un concepto en economía del comportamiento que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, y es ese miedo a perdernos de las cosas, en las que por no sumarnos a una tendencia terminamos adoptando cualquier cosa que esté en una tendencia sin conocerla, sin reflexionar. Entonces, lo primero que hicieron las universidades y los gobiernos, hay que establecer un protocolo de inteligencia artificial, hay que comprar herramientas, hay que comprar tecnologías, hay que comprar suscripciones, y todo el mundo va demandando una historia colectiva de sumarse a esa tendencia sin saber ni preguntarse por el qué. En esencia, una red neuronal intenta replicar la estructura física de una red neuronal humana, y podemos ver que incluso la ecuación o la representación visual que tenemos de cómo funciona una red neuronal intenta asemejarse a lo que es una red neuronal física. Aquí está el cuerpo de la célula, están las dendritas y están los exones. Cuando vemos la ecuación, empezamos a ver que hay unos variables de entrada, unos input, una variable que puede ser x sub 1 hasta x sub n, x sub j,
que tiene unos pesos designados por el modelo. Esto es una, digamos, una reducción al absurdo de cómo funciona una red neuronal. Es mucho más compleja, pero ilustrativamente nos permite ver que esto llega a una función que se llama función sigmoide y comienza a definir cuál es el comportamiento de las variables en función de la predicción. Como siempre estamos buscando una respuesta esperada del modelo de inteligencia artificial, prácticamente que estamos sesgando el algoritmo para que pueda alimentar los datos en función de lo que matemáticamente y socialmente idealizamos. Pero pasa, y es que con esa adopción de algoritmos y de elementos de inteligencia artificial, no nos hemos hecho la pregunta de qué está pasando dentro de la red neuronal ni cómo funciona. Simplemente asignamos datos y asignamos, por ejemplo, una base de datos muy grande de posibles beneficiarios de un crédito, le damos unos parámetros, unas condiciones y nos da un output que asumimos como verdad sin pensar, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos en su momento y como sigue pasando, que dentro de esa misma base de datos pueden haber sesgos cognitivos, sesgos raciales, sesgos discriminatorios, porque el algoritmo no está muy bien entrenado en función de lo que humanamente podríamos supervisar. Un ejemplo, dos personas en Estados Unidos de la misma edad, mismo género, del mismo nivel de ingresos, con muchas condiciones ceteris paribus, si una de ellas es perteneciente a una minoría racial, va a tener menos probabilidad en muchos algoritmos de recibir un crédito hipotecario o un crédito educativo, simplemente porque el algoritmo va cogiendo ciertas prácticas discriminatorias que socialmente hemos conjeturado a través de las estructuras matemáticas que definimos en los modelos que implementamos. Esto se vio en los últimos años. Ya les voy a contar un poco de, para que tengan una idea en todo lo que se está invirtiendo en el sector privado en inteligencia artificial. Aquí los latinos perdemos la pelea. No hay un solo país de Latinoamérica que tenga un porcentaje representativo de la inversión privada en inteligencia artificial en el mundo. Una universidad en un estado como California puede invertir fácilmente lo que invierte un país latinoamericano en inteligencia artificial. Entonces hay un gap también que va reduciendo a que los modelos son solamente entrenados en inglés, que los modelos simplemente están respondiendo a prácticas sociales de las zonas en las que operan y van dejando de lado la pertinencia y la necesidad de pensarnos también esas condiciones sociales y educativas que tenemos desde América Latina. Como les digo, esto es muy reciente, supuestamente de la lectura colectiva que hacemos de cómo se están implementando estos modelos, pero la primera red neuronal aparece más o menos en 1940 y se potencia. Incluso si uno revisa la literatura, aparecen personas como, o aparecen, digamos, pensadores como Isaac Asimov, pensadores como Turing, pensadores como Kurt Gödel, que ya ponen una advertencia en la literatura, una advertencia matemática sobre las prácticas que tienen los algoritmos y las limitaciones que tienen las máquinas. Martin Heidegger, el filósofo alemán, plantea su pregunta por la técnica que la cuestión fundamental del problema de la tecnología es cuando la tecnología nos termina dando más de lo que estamos demandando. Entonces, hasta hace muy poco no teníamos la capacidad de computación para poder avanzar desde el primer computador digital que se construyó en 1940, entre los primeros microprocesadores de 1970, hasta que la gente va asumiendo y la sociedad va expandiendo su uso de Internet para tomar más decisiones. Ahí es donde comienza todo esto, esta revolución de los últimos años y nos empieza a manifestar ciertas alertas de que la adopción irresponsable de esto está tergiversando la forma en la que adoptamos ciertos comportamientos sociales. Ciertos comportamientos sociales, para que se den una idea de esta imagen de Visual Capitalist, nos dice cuál es el human performance, el rendimiento humano frente al de una inteligencia artificial. En el 2018 hay una mejor comprensión lectora por parte de las inteligencias artificiales que la del ser humano, mejor reconocimiento de escritura a mano, mejor reconocimiento del habla, mejor imagen reconocimiento, y se espera que 2024 y 2025 empiecen a romper todo tipo de expectativas de las habilidades más técnicas y más repetitivas que tienen los seres humanos. Entonces ya vemos que hay inteligencias artificiales que tienen la capacidad de comportarse o imitar ciertas técnicas del ser humano. No sé si alguien del público reconoce a estas personas, alguien de los que están conectados. Estos son avatares creados por inteligencia artificial, son un nivel de detalle demasiado fuerte. Esto nos pone en jaque en muchas cosas,
Hace poco, la semana pasada, el Instituto, creo que de Ética del Internet de Oxford, hace ciertos anuncios y es que para el 2024-2025 nos vamos a ver enfrentados a un sistema electoral donde todo con inteligencia artificial va a poder ser tergiversado. Podemos coger el avatar de un político, cambiarlo y sacarlo de contexto y vamos a caer en ese pozo de fake news que nos va a volver esto, digamos, un acabose. Estas tres personas no existen, no sé cómo llamarlas, estas tres imágenes no son personas, simplemente se crean con una página que se llama disponible a quien quiera, esta persona no existe.com, thispersondoesnotexist.com, entonces uno se empieza a ver que a la medida que hay más liberación de estas tecnologías para el público, terminamos yendo a un lugar muy complejo de la sociedad. Y esto es muy reciente, pero el avance ha sido mucho. En 2014 podíamos generar con modelos de inteligencia artificial este tipo de imágenes distorsionadas, porque lo que hace una inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto es que descompone la imagen en píxeles. Los píxeles se vuelven números para determinar el número de color, el color, perdón, que tiene cada uno de los píxeles en los que puedo descomponer la imagen y en función de eso yo puedo operar matricialmente. Como puedo operar matricialmente, puedo construir sistemas de ecuaciones lineales de la cantidad de n's y m's que yo pueda concebir y voy a poder generar a mayor capacidad de procesamiento imágenes más descritas y más puras de la realidad. Vemos que en el 2016 empezamos a generar rostros muy similares al de un ser humano con ciertos riesgos. Ya a partir del 2022 empezamos a generar contexto y eso es lo que estamos viviendo. Ahí sí, cuando entra pertinencia, el llamado advertencia que estamos haciendo desde diferentes espacios, y es que, retomando las palabras de Cantor, del matemático, y es que en matemáticas el arte de proponer una pregunta debe ser más valioso que resolverla. Estos son otros ejemplos de avatares con las nuevas tecnologías que están surgiendo. Sintesia Avatars, Heyen Avatar, y vean que no estamos a nada de uno grabarse 10 minutos, 15 minutos hablando cualquier speech y que la inteligencia artificial te pueda sacar de contexto y que dé una clase de 8 o 9 horas sin interrupción, sin cansarse, sin tener que tomar agua, sin tener que tomar café, porque estamos digitalizando y traspolando toda la capacidad humana que tenemos detrás en función de las máquinas. Y ahí ya un paralelo y un break muy fuerte entre lo que puede ser real y no, y eso plantea muchos retos educativos. Esta es la apuesta del metaverso para este año de Mark Zuckerberg. Simplemente unas gafas que te reconocen la textura, eso es matemática topológica, es topología aplicada, y reconozco las estructuras, la deformación que pueden tener estas estructuras en función de un campo matemático y a partir de eso puedo construir el avatar que quiera. Esto es lo más reciente que ha mostrado Meta Labs, que tiene como director tecnológico a Jan LeCun. Yo le recomiendo a quien esté interesado en estos temas. Es un tecno optimista, pero es una visión mucho más crítica a lo que está pasando en los mercados actuales, en los mercados modernos, en las discusiones mundiales. Jan LeCun, digamos, da una directriz muy clara hacia dónde deberían regular realmente los agentes internacionales. Esto también es una muestra que podemos tergiversar el entorno, sobre todo la educación digital, si no nos preguntamos muchas cosas, y es un hombre, Hirosaku Yokohara, es un diseñador de NVIDIA, usa mucho la AI para construcción de imágenes y simplemente poniéndose un pantalón en la cabeza, un tapabocas, puede emular y puede transformarse a sí mismo en tiempo real en lo que quiera. Entonces estamos también al borde de la complejidad de lo que implica la educación. Esto es obviamente decepcionante para quien se hubiera enamorado de la chica y empieza a ver que ya vivimos es un mundo transhumanista que ignora realmente lo real. Cada vez vamos perdiendo más ese vínculo con lo que implica la realidad. Cuando cojo las versiones más premium de las inteligencias artificiales generadoras de imágenes, puedo ver que cuando le pregunto a Midjourney que me haga la imagen de alguien supremamente inteligente, no va a aparecer un latino, no va a aparecer un indio, no va a aparecer un asiático, va a aparecer un hombre blanco hegemónico, un gringo, porque el algoritmo no reflexiona sobre lo que está mostrando, sino que simplemente se alimenta con los meta tags y las formas en las que educamos y formamos, educar no, perdón, es la palabra, en las que entrenamos los modelos de inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, y es que hoy en la India, hoy en Asia, hoy en Rusia, en países grandes con poblaciones
muy grandes que no hablan en su mayoría inglés, tienen un tema muy complejo y es cómo entrenamos modelos de inteligencia artificial que respondan realmente a las perspectivas del territorio. Perspectivas del territorio en este caso y es cómo hago para que un lenguaje de inteligencia artificial hable coreano, hable chino, hable ruso y nos pasa mucho con el español. Y es que esto demuestra lo falible que son las inteligencias artificiales. Un ejercicio fácil es cuál es la secuencia de estos números pares, 2 4 6 8 10 12. Pero cuando le pregunto cuál es la secuencia de 2 10 12 16 17 18 19, la inteligencia no es capaz todavía de reconocer el contexto de donde le estoy preguntando, de donde la estoy mirando. El número que le sigue es 200, porque el patrón asume que es por qué letra comienza cada uno de los números de la serie. Y la matemática detrás de los modelos de inteligencia artificial ignoran mucho el contexto. Noam Chomsky, el filósofo, sacó un documento muy interesante en el New York Times cuestionando es cómo la inteligencia artificial al no poseer el humor, no poseer sensaciones, no puede hacer una crítica constante a la forma en la que lo estábamos alimentando. Entonces, esto es una cosa que yo le digo mucho a los entusiastas de la implementación de las redes neuronales en cualquier, o de algoritmos en cualquier empresa o institución, es que tienen que entrenar modelos internos, no generales, para poder realmente alimentar un modelo que sí responda a las necesidades. Para ir como cerrando y podamos abrir el diálogo, si están interesados, pasa mucho con este boom de las inteligencias artificiales que ignoramos un poema que tiene Borges sobre el rigor de la ciencia, y es que había un imperio que la cartografía se perfeccionó demasiado y el emperador solicitaba cada vez un mapa más grande del territorio, hasta que construyó un mapa que cubría todo el territorio que reinaba, por lo que volvía imposible leer el mapa, desglosaba la realidad. Lo que estamos haciendo actualmente y lo que creo que estamos viviendo en diferentes espacios es que no necesitamos tantos datos, tantos algoritmos para tomar decisiones tan prácticas desde la educación, desde la gerencia social, desde la gerencia educativa, desde la gerencia empresarial. Hay muchas cosas, retomando lo que decía al inicio del curso, es que son modelos estadísticos clásicos que ya nos resuelven muy bien los problemas inmediatos que tenemos como seres humanos. Eh, Hace 2 meses salió un paper muy interesante de Oxford en el que mostraba que esa concepción que yo les mostraba ahorita de cómo aprende el ser humano, cómo aprende una red neuronal, no imita realmente el cerebro. El cerebro humano no aprende como se espera una red neuronal, teniendo presente toda la información con la que entrenamos. Es decir, cada vez que metemos información en el cerebro, perdón, en la red neuronal, va a salir un resultado diferente porque es una función sigmoidal probabilística. Cada vez nos va a dar una pseudo aleatoriedad de la respuesta y no vamos a tener casi nunca la misma respuesta porque el modelo depende mucho de cómo lo entrenan. Sin embargo, nosotros como seres humanos, por la experiencia sensorial que tenemos, podemos aprender mucho más rápido sin necesidad de mucha información. Nuestra forma de adaptarnos a las perspectivas iniciales que tenemos de conocimiento radica no en la información, en la capacidad de adaptación y de sensorial que tenemos. Entonces hay unas cosas que también como desde el lenguaje estamos invitando, o con este término algoritmos deshumanizantes, la invitación es a poner la reflexión sobre a qué denominamos inteligencia y ya como algunas reflexiones sueltas de la tesis de esta conferencia es, John Dewey afirmaba que la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma, y que en términos de la teoría general de sistemas, es que si seguimos moldeando y modelando la educación bajo una misma fórmula, si el input en términos de metodologías y evaluaciones sociales no cambia, vamos a tener los mismos resultados que hemos obtenido históricamente, independientemente de la tecnología que nos adaptemos a esta. Siempre había una crítica a los sistemas educativos que promueven la memorización y la regurgitación de información en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Y es que así como un algoritmo puede caer en la trampa de proporcionar respuestas repetitivas porque se basa en patrones muy establecidos, las instituciones universitarias pueden caer en la trampa y hemos caído en la trampa de valorar mucho la repetición sobre la reflexión. Porque es una de las cosas que me preocupa mucho y es que creemos que por el hecho de decirle a un estudiante que no use modelos de inteligencia artificial para sus trabajos, estamos ignorando realmente el problema de fondo. Y el problema de fondo es que a todos nos enseñaron a hacer ecuaciones diferenciales resolviendo porque sí, cálculo porque sí, derivadas porque sí, pero cuando uno va al fondo y pregunta, venga, ¿para qué le sirve la derivada?
ignoramos realmente para qué sirve, no pensamos problemas de esa forma tan crítica como deberíamos, y lo que estamos haciendo es que a la medida que entrenamos modelos estadísticos y probabilísticos y matemáticos que nutren los algoritmos, estamos repitiendo los errores del sistema educativo. Una de las cosas que estamos intentando construir es acá desde la universidad, desde diferentes espacios de reflexión sobre los alumnos, reflexión sobre los docentes, para que cambiemos la forma en la que evaluamos y construimos conocimiento. Llegar a un punto a lo largo de estos próximos 3, 4 años en que las AGI, las inteligencias artificiales generalizadas, puedan construir las ecuaciones que no hemos podido todavía. Entonces estos espacios los aprovechamos mucho, yo aprovecho mucho como para debatir con otros colegas como ustedes acerca de la pertinencia en la formación que tenemos. Y hasta ahí va como, digamos, como la charla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, muchas gracias al doctor Jiménez por su presentación, muy interesante. Vamos a abrir un espacio de unos 7 minutos por si alguno de las personas que están presentes tienen alguna pregunta para el doctor o algún comentario. Por favor, activan su micrófono y la realizan. Mientras los compañeros ahí ven, agradecerle su participación al doctor, muy interesante. Desde mi punto de vista personal, una pequeña reflexión, porque casi que para mí mismo, porque uno tiende a estar mucho en su zona de confort y no tener una apertura a las nuevas tecnologías, como usted lo mostraba en la imagen, en su momento. Inclusive no hace mucho, yo en la universidad donde yo estudié escuchaba que los profesores que impartían electrónica no les permitían a los estudiantes utilizar la calculadora en sus cursos de carrera, y a uno eso le mueve el piso un poco, porque inclusive yo les decía a mis estudiantes, bueno, pero son los mismos profesores de electrónica los que no les están permitiendo. Y bueno, ellos tenían sus argumentos y sus posiciones, en eso les hablo de hace bastantes años, pero evidentemente todos siempre tenemos como una zona de confort en donde tal vez nos gusta permanecer, y no estamos tan abiertos a que estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, definitivamente hay que ponerlas a disposición y más bien potencializarlas en nuestra educación. Sí, Estás iniciado. acá hay un chiste de un humorista muy famoso en Antioquia, en Colombia, y es que la educación tradicional era como escribían en el cuaderno lo que estaba en el libro, y siempre le limitamos mucho al estudiante como esa capacidad crítica, porque creíamos que cohibirlo era o restringirle la técnica era una mejor forma de aprender. Y creo que eso nos demostró que, pues, al menos yo en mi experiencia, tuve que venir a aprender de nuevo ya en la maestría, en el doctorado, para qué sirve una derivada. Y a la hora de uno enseñar, intenta como transmitir ese tipo de cosas y se vuelve uno muy incrédulo que los estudiantes van a aprender de otras maneras. Algo tan simple como la enseñanza y el aprendizaje de TikTok. Si un estudiante tiene una capacidad de concentración por las nuevas formas en las que el cerebro se desarrolla de 5 o 10 minutos, tenemos que jugar con eso. Tenemos que jugar que ya hay una mediatización de muchas otras formas de enseñanza que nos ganaron la educación tradicional, pero que nosotros, o por ejemplo ustedes, profes que tienen, digamos, más legado en la educación, yo soy nuevo en esto, tienen mayor capacidad de solidificar y tener unas bases mucho más rigurosas que nosotros, las nuevas generaciones, y pueden proponer ese cambio y esa apertura hacia nuevos paradigmas. Entonces, yo creo que eso creo que es la filosofía a la larga, como autocuestionarse esas formas y esas prácticas que tenemos históricas. Correcto. ¿Alguno de los participantes que tenga alguna pregunta o algún comentario para el doctor? Bueno, parece que no. Doctor, nuevamente agradecerle. Voy a compartir permítame para mostrarle acá. En este momento estoy compartiendo el
certificado. Me indican si lo están viendo. ¿Se mira, doctor? Sí, Sí, señor. listo. Entonces, de parte del Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Matemática, en el tercer encuentro internacional de Matemática Universitaria y Didáctica, confiere el presente certificado de ponente al doctor Santiago Jiménez Londoño, con la ponencia titulada Algoritmos deshumanizantes, repeticiones en el aula en la era digital. Encuentro realizado los días 1, 2 y 3 de febrero del año 2024 en modalidad virtual. Se le hará llegar una vez que tanto el comité organizador por parte del doctor Roberto de Jesús Azofeifa Cubero como de la dirección, con la máster Nuria Figueroa Flores, lo hayan firmado al final del encuentro. Y nuevamente el agradecimiento y la invitación al doctor y a todas las personas a seguir participando de estas experiencias que son muy importantes, y pues las puertas abiertas para que usted pueda acercarse aquí por el Tecnológico y por Costa Rica cuando usted lo tenga bien. Ah, ya estaré. Si me regalan un contacto, ya estaré. Don Santiago, el certificado le llega al correo. Muchas gracias, Roberto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Súper atento a lo que también podamos hacer desde la Universidad Pascual Bravo en Medellín y a seguir la conversación. De verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el orden. Vamos a De verdad buscar. que congreso también organizado. Súper claros, súper puntuales. Sabe uno que está en las mejores manos. No, no se Muchas preocupe, todo gracias. está bien. No es que estamos buscando ya su certificado. Muchísimas gracias entonces. Y Porque cuando le cuento, doctor, voy a mandarle mi correo electrónico y mi contacto para que también estemos en contacto y podamos... Claro que sí. Y ya mismo te escribo. Si me lo regalas por ahí o me escribes al correo. Sí, correcto. Yo se lo voy a poner aquí en el chat y para que usted ahí lo tenga. Y a los compañeros que estuvieron presentes, invitarles a la siguiente charla, que la tenemos a las 2:15 de la tarde. Suspendo la grabación.